la clase. Entonces ahora sí, vamos, digamos, a dar inicio. No sé si tuvieron la oportunidad, porque quedaron demasiado pesados, de ver los videos que les grabé, los dos videitos que les grabé la semana pasada. Listo, por acá. Me que los vieron. Entonces, si vieron que las prácticas, que todos los días en nuestra práctica clínica, pruebas diagnósticas que nosotros, digamos, consideramos. Una que es lo que nosotros llamamos como prueba diagnóstica tamiz, y el otro que es lo que ya llamamos como prueba diagnóstica confirmatoria. ¿Qué pasa con las pruebas diagnósticas? Realmente son medición primaria. Las pruebas diagnóstico tamiz se las hacemos o las hacemos generalmente a grandes grupos poblacionales y las hacemos sin importar el estado clínico, digamos, de los animales. Es decir, usualmente se las generamos a los animales aparentemente sanos para detectar si hay algún cambio que nos pueda, algún imbalance que nos pueda decir. En contraposición, las pruebas diagnósticas, digamos, confirmatorias, las que están como en moradito, esas confirmatorias generalmente, o ya si no se hacen en individuos aparentemente sanos, sino que estas confirmatorias sí se hacen muy puntualizadas en individuos que ya sí tengan alguna signología o alguna sintomatología de la enfermedad. Entonces estas sí se hacen ya determinando o estando determinadas por el estado clínico del paciente y se hace generalmente solamente a los animales enfermos. Hasta ahí, digamos, vamos claros, sin ningún problema, que es como el repasito de los videos por si alguien tuvo problemas con ellos. Amplío Sí, la presentación, listo, voy a ampliar la presentación. Lo que pasa es que no me gusta mucho ampliarla porque como tengo que estar volviendo como a los chats y eso para ver si hay preguntas, pero mejor si hay como alguna pregunta, traten de decirme para poder ampliar la presentación, ¿listo? Vamos a ver si esto pues se amplía. Listo, ahora sí, ya me amplió. Entonces, básicamente es eso. ¿Qué pasa con las pruebas diagnósticas? Cuando en las pruebas diagnósticas nosotros las enviamos, hay 4 posibles resultados. Esos 4 posibles resultados que nosotros podemos obtener son 2 resultados que son adecuados o que son correctos o que son fidedignos a la realidad y 2 resultados que no son correctos o que no son fieles a la realidad. Voy a explicar esto. Entonces, si nosotros hacemos un test, pues el resultado de las ayudas diagnósticas nos pueden decir, digamos, en términos generales, o el animal es positivo o enfermo, o el otro resultado que nos pueden dar es que el animal es negativo o está sano. Si en la prueba que nosotros hagamos sale que el animal es positivo, hay que comparar ese resultado con la realidad del paciente. Y la realidad del paciente pueden ser 2 realidades. La primera realidad es que el paciente realmente está enfermo, que el paciente realmente esté infectado. Esa es una realidad, perdón. Y la segunda realidad es que el paciente no esté infectado, que el paciente esté sano. Esas son las 2 realidades que podemos tener. Entonces, si la prueba o el resultado de la prueba que nosotros hagamos sale positivo, puede ser que si lo comparamos con la realidad y el animal está realmente enfermo, esa prueba nos dijo la verdad. Esa prueba fue
adecuada, fue acertada y el resultado es verídico, el resultado es correcto. El animal se considera un verdadero enfermo. Ahora, puede haber otro resultado si la prueba nos da positivo. Puede ser que la prueba nos dé positivo, pero que mirando la realidad del paciente, el paciente no esté infectado, es decir, que el paciente en su realidad esté sano. ¿Qué pasa con esto? Que si está infectado, lo que va a ocurrir aquí es que la prueba cuando ocurre esta equivocación o cuando ocurre este error es lo que nosotros conocemos como los falsos positivos. Es decir, la prueba dice el animal está enfermo, el animal tiene la patología, pero la realidad del paciente es diferente. La realidad del paciente es que él está sano. ¿Qué pasa cuando los resultados de la prueba que nosotros hacemos dan negativo? Puede ocurrir también dos situaciones. Que la prueba que nosotros hagamos dé negativa y que en la realidad el paciente esté sano, que en la realidad el paciente no esté infectado. Cuando esto ocurre, la prueba también acertó, la prueba también fue eficiente, la prueba, digamos, dijo la verdad, entonces ahí el resultado es correcto y es lo que nosotros conocemos como los verdaderos negativos. Pero también ocurre otro pequeño error. Y el otro pequeño error que ocurre es cuando la prueba que nosotros generamos sale negativa. Es decir, que según la prueba el animal está sano, pero cuando vamos a la realidad del paciente, el paciente está realmente enfermo. Cuando esta incongruencia ocurre, incongruencia es la prueba sale negativa, pero en la realidad el paciente sí está enfermo. Cuando esta incongruencia ocurre es cuando decimos que obtenemos los falsos negativos. La prueba me dijo que estaba sano, pero en la realidad el animal está enfermo. Hasta ahí vamos claros. Hasta ahí vamos claros. Por aquí María Alejandra me dice que sí, listo. Voy a volver a ampliar las diapositivas para poder continuar. Profe, una pregunta. Dímelo, claro que sí. ¿Cómo se mira la realidad del paciente dependiendo de la sintomatología? Ya vamos para allá. Pero bueno, me voy a adelantar para responderte esa pregunta a esta diapositiva y ya me devuelvo. Y todavía no miren los números y no se me estresen por eso. La realidad del paciente, ¿cómo la miramos? La realidad del paciente la podemos mirar o generalmente para estas pruebas. No has ampliado. ¿Cómo? No has ampliado las diapositivas. No se ampliaron las diapositivas, pero estamos en el cuadrito verde en una esquinita y unas flechitas o unos cuadritos morado, azul y rojito. No, te vemos a ti. Me ven a mí, voy a ver que a lo mejor fue que dejó de compartir. Efectivamente dejó de compartir. Gracias por avisarme. Ahí sí deben de estar viendo entonces la diapositiva que les estaba comentando. Sí. Listo, entonces, ahora sí, se las voy a volver a ampliar. Entonces, lo que les venía diciendo es, para conocer la realidad del paciente, lo que generalmente se hace es contrastar las pruebas diagnósticas que generamos en la cotidianidad con lo que se conoce como las pruebas Gold Standard. ¿Qué son esas pruebas Gold Standard? Son las mejores pruebas diagnósticas que hasta el momento existen para determinar las enfermedades que estemos buscando. Infortunadamente, hasta las pruebas Gold Standard se pueden equivocar porque hasta el día de hoy no tenemos ninguna prueba que sea 100% efectiva. Tenemos pruebas Gold Standard muy buenas que son 99.999999, pero sigue habiendo
muy pequeñitos márgenes de error, pero entonces para poder comparar o con la realidad con lo que contrastamos las pruebas diagnósticas es con esas pruebas gold estándar que usualmente ya basados, digamos, o ya, digamos, aplicado a la realidad, las encontramos en la literatura, básicamente. ¿Quién fue la que hizo la pregunta? Y sí, quedó claro. Fui yo la de la pregunta y sí quedó claro, profe, gracias. Listo, es que como no veo el chat, no logro ver quién, entonces por eso hago la pregunta. Entonces ahora sí me voy a devolver. Resulta que las pruebas tienen dos características que son propias de la prueba y ojo con esto y que esto es muy importante, no dependen de la prevalencia de la enfermedad, porque ahorita vamos a ver dos características que no son de la prueba sino de los pacientes que sí dependen de la prevalencia de la enfermedad, pero en estas dos características de las pruebas ellas no dependen de la prevalencia de la enfermedad. La primera característica que nosotros tenemos en las pruebas diagnósticas es la sensibilidad. Y la sensibilidad está definida como la capacidad de las pruebas diagnósticas de poder determinar o de poder captar a la población enferma sobre el total de enfermos. Entonces acá es importante algo. Miren la diapositiva que hay una columnita en azul. El total de enfermos se basa es en la realidad o lo que nos diga la prueba gold estándar, es decir, todo lo que está en la columna es la que baja, ¿listo? Es decir, el total de enfermos implica o tiene tanto a los verdaderos positivos como a los falsos negativos, recordando que los falsos negativos son quienes, aunque la prueba ya haya salido, digamos, exitosa o haya salido negativa, realmente están enfermos. Entonces, la fórmula para poder capturar o para poder saber qué tantos enfermos logra determinar el test diagnóstico que yo esté empleando es los verdaderos positivos, es decir, los que están en este primer cajoncito, dividido la suma de los verdaderos positivos más los falsos negativos. ¿Quedó claro esa partecita de sensibilidad? No, profe, no. No. Dime, qué pena, porque no veo el chat. Me dices quién está hablando y qué no te queda claro para poderte volver a explicar, porfa. Camila, profe, dijiste que son los verdaderos positivos más los que. Más los falsos negativos, porque los falsos negativos en su realidad también están enfermos, aunque la prueba que hayamos realizado nos haya dicho lo contrario. O sea que la fórmula sería de sensibilidad verdaderos positivos más los falsos negativos dividido el total de enfermos. Verdaderos positivos dividido los verdaderos positivos más los falsos negativos. ¿Por qué? Porque la suma de los verdaderos positivos más los falsos negativos, esa suma es la que me va a dar el total de enfermos. Listo, profe, gracias. Listo, hasta ahí vamos entonces claros. Sí. Listo, perfecto. Profe, qué pena. Hola, tranquila. Y al momento, pues, o sea, eso en la teoría está bien, pero uno realmente cómo va a tomar en cuenta el porcentaje de los falsos negativos, porque uno se supone confía en la prueba. Exactamente, uno se supone que confía en la prueba y digamos que estas dos características son súper importantes, sobre todo en el momento que nosotros estemos haciendo investigación para determinar si una prueba que vayamos a implementar es mejor o es peor que otra prueba que haya realmente. Y digamos que esta parte de la especificidad, por eso les hacía mucho hincapié en que no tiene que ver con la prevalencia. Estas son las características que usualmente ya en los insertos de las pruebas nos dicen, vea, la especificidad
o la sensibilidad, la especificidad todavía no la hemos visto. La sensibilidad es del 95%. Ya con eso ya nosotros decimos, listo, esta prueba de cada 100 pacientes enfermos me va a detectar 95 enfermos, es decir, me va a detectar o me va a generar 5 falsos negativos. Y eso no lo traen en los insertos. Nosotros digamos que esto lo vemos o estas dos características para poder entender qué es lo que nos dicen esas pruebas cuando en el inserto leemos sensibilidad del 99%, especificidad del 90%. Poder decir, vea, con esa sensibilidad hay un porcentaje de 5% de falsos negativos, es decir, que la prueba salga negativa y que el animal realmente esté enfermo. Para nosotros, digamos, darnos esa idea, pero nosotros en la clínica no detectamos porque ya vienen, digamos, con esas características, no nos generamos o no nos quedamos buscando detectar sensibilidad y especificidad. Los que nosotros sí empezamos a detectar y a jugar con ellos, ya los voy a volver, es con estos valores predictivos, que en esa sí, digamos, entra mucho la prevalencia de la enfermedad en la zona. Muchas gracias. Con gusto. Entonces, la especificidad es la otra característica, digamos, propia de las pruebas. Y la especificidad es definida, digamos, como el antónimo de la sensibilidad. ¿Cómo así que el antónimo? Si la sensibilidad es la capacidad de detectar enfermos en población enferma, la especificidad es la capacidad de detectar pacientes sanos en la población sana. Entonces quiero que miremos el cuadrito. Y en el cuadrito nos dice, mire, en la columna de la derecha, la columna que está en azulito, nos dicen, o está la columna de los sanos. Entonces, para poder... Por favor, lo de capacidad de detectar qué animales. La especificidad, claro, la especificidad es la capacidad de la prueba de detectar animales sanos en la población sana. Listo, pero muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Entonces, si miramos el cuadrito en la columna azulita, podemos ver que acá están todos los sanos. Si acá le ponemos una filita al final donde diga total, acá podríamos poner total de sanos. Entonces esto es importante. Miren que acá en el cuadrito de abajo, en el último cuadrito de la derecha, dice los verdaderos negativos. Recuerden, los verdaderos negativos son aquellos que mi prueba me dice que son negativos y en la realidad efectivamente son negativos, efectivamente están sanos. Entonces, para la especificidad vamos a dividir el valor de los verdaderos negativos, sobre el total de sanos, recordando o teniendo presente que el total de sanos está conformado por la suma de los verdaderamente negativos o los verdaderos negativos más los falsos positivos. Ese es el total de sanos. Entonces, especificidad, verdaderos negativos, la casillita de abajo, dividido la suma de los falsos positivos más los verdaderos negativos. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, profe. Perfecto. Entonces vamos a mirar, digamos, este ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Entonces lo voy a leer. Dice, se quiere determinar la sensibilidad y la especificidad para un nuevo test para detectar una patología en bovinos. Esto es lo que les comentaba ahorita. Estas características o principalmente nos interesan mucho cuando estamos generando procesos de investigación para generar nuevo test, básicamente. Entonces también nos continúan diciendo, 1000 animales se seleccionaron de manera aleatoria. Los resultados de la prueba con la gold estándar, es decir, con la prueba que hasta el momento es lo máximo para detectar esa patología en los bovinos, fue que 100 animales eran positivos, es decir, según la prueba gold estándar, 100 animales estaban enfermos.
y 900 eran negativos. Es decir, según la prueba Gold estándar, 900 estaban sanos. ¿Qué más nos dicen acá? De los 100 que estuvieron enfermos o que fueron positivos por la Gold estándar, me dicen que 90 fueron positivos por el nuevo test diagnóstico y que de quienes por la prueba Gold estándar fueron negativos, 30 resultaron positivos con el test. Entonces acá, infortunadamente, no sé cómo poner en las tablas que me vaya saliendo valor por valor, pero les voy a explicar cómo fue que puse esos valores para poder que determinemos la sensibilidad y la especificidad de este test para este ejemplo. Entonces, miren acá, yo que coloqué. En la parte superior coloqué, digamos, la prueba Gold estándar, que es como la realidad del paciente. Y coloqué que de acuerdo a la Gold estándar podían estar infectados o enfermos o podían estar sanos o no infectados. Y acá en las filas coloqué el resultado del nuevo test diagnóstico que queremos implementar y que este test diagnóstico nos puede dar dos resultados, o el resultado positivo o el resultado negativo. Miren que acá en el cuadrito me están diciendo que se muestrearon 1000 animales. Entonces yo coloqué en el total esa población, los 1000 animales. Y coloqué, como me dice el enunciado, que habían 100 enfermos por el Gold estándar, entonces los coloqué acá en el total, los 100 enfermos, y coloqué los 900 sanos por el Gold estándar acá en el total. ¿Qué más hice? Simplemente, digamos, llené estos 4 cuadritos de acuerdo a lo que me decía la lectura. La lectura que me decía que de los enfermos, es de estos 100 enfermitos, 90 dieron positivos con el test. Entonces yo simplemente coloqué ahí el 90. 90 fueron positivos con el test. Y que de los que resultaron negativos, de estos 900 que resultaron negativos, 30 resultaron positivos por el test. 30 resultaron positivos por el test. ¿Qué hice ahí? Entonces ahí yo simplemente terminé de complementar. ¿Cuánto le falta a 90 para llegar a 100? 10. ¿Y cuánto le falta a 30 para llegar a 900, que le falta 870? Eso fue todo lo que hice. Y de igual manera, ¿qué fue lo otro que hice? Hice la sumatoria entre, digamos, de las filas. Entonces sumé el total de positivos por el test, que fueron 90 y 30, y eso me dio 120, y sumé también el total de los negativos por el test diagnóstico que estábamos investigando, que fueron 10 más 870, que eso me da 880. Hasta ahí quedó claro cómo, digamos, se diligenció la tablita. Sí, profe. Listo. Perfecto. Entonces, miren que acá esto realmente no es muy complejo. Entonces, acá viene la pregunta. ¿Cuánta es la sensibilidad y la especificidad del nuevo test? Entonces, ahí tenemos es básicamente que recordar la formulita. Entonces, como nos decía la formulita, como nos decía esa descripción de la sensibilidad. Esa descripción de la sensibilidad nos decía, la sensibilidad es la capacidad de la prueba para detectar animales enfermos en población enferma. Entonces, en mi prueba, entonces nos decía, para poder hallar eso, tenemos que dividir los verdaderos positivos, que para este caso los verdaderos positivos son ¿cuántos? ¿90, profe? Perfecto, entonces los verdaderos positivos son 90 y lo dividimos entre el total de enfermos, recordando que el total de enfermos es la sumatoria entre los verdaderos positivos y los falsos negativos, 90 más 10, es decir, la fórmula nos quedaría 90 dividido 100. ¿Cuánto es la sensibilidad entonces? Si hacemos esa división, obtenemos que nos da 0.9 y para que nos den porcentaje lo multiplicamos por 100 y podemos decir que la sensibilidad es del 90%.
¿Qué quiere Profe, ¿puedes decir? poner las diapositivas, por favor? Otra vez, ay, es que cuando me paso para ver si hay alguna pregunta, deja de compartir. Dame un segundito, ya te las vuelvo a colocar. Ahí ya las debí volver a colocar. Sí. Listo. Entonces la sensibilidad del nuevo test es del 90%. ¿Qué quiere decir? Y digamos que nos vamos a ir también a la otra pregunta que tengo ahí anotada. Quiere decir que esa nueva prueba diagnóstica que estamos tratando de implementar, de cada 100 animales enfermos, logra detectar adecuadamente como enfermos a 90. Es decir, tiene un 10% de falsos negativos. ¿Hasta ahí claro? Sí. Perfecto. Profe, ¿me puedes Dímelo. volver a explicar a mí Sí. lo de sensibilidad y especificidad? ¿Cómo lo sacaste? Claro que sí. Entonces, la sensibilidad, recordar que es la capacidad de la prueba diagnóstica de detectar enfermos en la población enferma. Entonces, para poder sacar los enfermos o para poder determinar, por ejemplo, este nuevo test, cuál es su sensibilidad, lo que tenemos que hacer es dividir a los verdaderos positivos, que los verdaderos positivos son los que encontramos en el cuadrito o en la intersección que hay entre los infectados y los positivos, que para el ejemplo es 90, dividido entre el total de infectados, que para el ejemplo el total de infectados es de 100 y que ese 100 es lo bien importante, que eso no se les olvide, ese total de enfermos o involucra tanto a los verdaderos positivos como a los falsos negativos. ¿Y por qué soy insistente en eso? Porque hay que recordar que los falsos negativos realmente están enfermos, aunque nuestro test diagnóstico haya dicho que están sanos. ¿Te quedó claro? Sí, sí, profe, gracias. Listo, con Me has mucho. explicado especificidad, ¿cierto? No, ya la vamos a hacer con el ejemplo nuevamente. Entonces, vamos a mirar la Profe, le especificidad. pregunto, ¿sensibilidad tiene algún tipo de respuesta? ¿Cómo hace que algún tipo de respuesta? O sea, ¿cómo pudiéramos interpretar ese 90%? O sea, por ejemplo, usted nos dice Sí, en un taller, explíqueme la respuesta. listo. Entonces, sí, digamos que la respuesta es muy sencilla. Básicamente, lo que uno usualmente dice es, por ejemplo, para este caso que nos dio el 90%, la capacidad de la prueba diagnóstica para capturar, para detectar animales enfermos es del 90%. De cada 100 animales me detecta, o de cada 100 animales enfermos me detecta 90 enfermos. Esa, digamos, sería como las formas de interpretar. Si nos da, por ejemplo, una sensibilidad del 75%, quiere decir que de cada 100 animales enfermos, esa prueba diagnóstica me va a detectar como enfermos solo a 75. Y así. ¿Respondí a tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, ahora, para continuar con la especificidad, miremos aquí. Miremos aquí. Dijiste que el 10% eran de falsos negativos. Sí, perfecto. Entonces, recordar, gracias. Recordar que acá en la sensibilidad sí estamos diciendo, si en la sensibilidad estamos diciendo con este ejemplo, que la prueba logra detectar adecuadamente a 90 de cada 100 animales enfermos, eso digamos, o la proporción restante es la proporción de los falsos negativos, es decir, la probabilidad de que la prueba me salga negativa, aunque el animal realmente esté enfermo, es del 10% y esa sería la proporción de los falsos negativos. ¿Queda claro esa partecita de falso negativo, pues de la proporción de falso negativo? Sí, profe, gracias. Con mucho gusto. Ahora sí pasémonos a especificidad.
Entonces, cuando nosotros miramos la parte de especificidad, es recordar que es la capacidad de las pruebas para detectar animales sanos en la población no infectada o en la población sana. Entonces, si vamos a detectar la especificidad de esta prueba diagnóstica, tenemos que recordar que la fórmula nos dice, son los verdaderos negativos, y los verdaderos negativos son los que mi prueba me haya dicho negativos y que en la realidad o que con la gold estándar me haya salido también negativos, en este caso 870, dividido el total de animales sanos. Y el total de animales sanos, aquí para la cuestión del ejemplo, son 900. Pero recordar que esos 900, ¿quiénes lo conforman? Esos 900 lo conforman los verdaderos negativos, pero también lo conforman los falsos positivos, recordando que los falsos positivos son aquellos, o es el otro error de las pruebas diagnósticas, que son, que me dicen que el animal salió positivo, aunque en la realidad el animal está sano. En ese sentido, si hacemos la división, yo aquí la hice en el celular nuevamente, de 870 dividido 900, eso nos da que esta prueba tiene una especificidad del 96.6%. ¿Qué quiere decir ese 96.6%? Que cada que se haga esta prueba, digamos, en animales sanos, ella me va a poder descartar el proceso patológico en 96, pues casi 97 animales, 96.6, casi 97 animales. En cada 100 animales sanos que se les haga esta prueba, ella me va a detectar como sanos 96.6 animales. Es decir, esa prueba me va a pasar como posibles enfermos a 4 animales, a 3 animales de cada 100 animales que realmente están sanos. Preguntas. Profe, ¿me Dímelo. podría repetir, por favor, cómo se interpreta la especificidad? Sí, la especificidad se interpreta como capacidad de detectar sanos en población sana. Por ejemplo, aquí nos dio 96%. Lo voy a dejar, bueno, lo voy a subir mejor al 97% porque nos dio 96.6. Lo voy a subir al 97, nos dio 97%. ¿Qué quiere decir ese 97%? Si la prueba se hace a 100 animales sanos, esa prueba me detecta 97 animales sanos y me pasa o tiene una proporción de falsos positivos del 3%. Me pasa 3 animales como enfermos cuando en realidad están sanos. Listo, profe, gracias. Listo. ¿Preguntas, chicos, hasta este momento? No. Listo. Profe, ¿qué es lo que dice la segunda pregunta? La segunda pregunta dice, ¿cuál es el porcentaje de falsos Profe, positivos? Hola. ¿qué es lo que dice la segunda pregunta? Que no se cansa de leer bien. ¿Cuál es el qué? ¿Cuál es el porcentaje de falsos positivos y negativos del nuevo test? Que es lo que dijimos, que el porcentaje de falsos negativos es, digamos, lo que le falta en la sensibilidad, que si la sensibilidad o la proporción faltante de la sensibilidad, que si la sensibilidad para este caso nos dio 90%, el porcentaje de falsos negativos es del 10%, perdón, y en los falsos positivos es como la contrapartida de la especificidad. Y si acá entonces nos dio una especificidad de 96.6%, la proporción de falsos positivos sería muy exactamente, estoy haciendo, del 3.4%. Son como los complementos.
Los complementos, entonces, de la sensibilidad, el complemento sería la proporción de falsos negativos y de la especificidad, el complemento sería la proporción de falsos positivos. Listo, profe, gracias. Con gusto. Entonces, acá sí viene lo que ahorita alguno me preguntaba, pues en la clínica realmente lo que nos interesa porque confiamos en las pruebas, sí, es saber si la prueba, si dio positiva o dio negativa, qué tanto nosotros podemos, digamos, confiar en esa prueba. Entonces, para eso hay dos características. La primera se llama valor predictivo positivo y la segunda se llama valor predictivo negativo. Miren, me voy a pasar a la de valor predictivo positivo. El valor predictivo positivo lo que nos va a querer o lo que nos informa es... Profe, ¿te puedes devolver un momentico? Sí, claro. Yo igual les mando estas diapositivas ahorita, pero básicamente acá lo que dice, digamos, es la generalidad de la definición de los valores predictivos, que es lo que me va a decir la probabilidad de saber si mis pacientes tienen o no la enfermedad luego del resultado de la prueba diagnóstica. Gracias, profe. Con gusto. Entonces, en relación con el valor predictivo positivo, quiere decir, o como la definición que podemos encontrar, es la probabilidad que tiene mi paciente de realmente estar enfermo luego del resultado de la prueba diagnóstica. Probabilidad de que tiene mi paciente de realmente estar enfermo luego del resultado de la prueba diagnóstica. Vuelve y juega. ¿Cómo vamos a hallar matemáticamente este valor predictivo positivo? Hola. El paciente. La probabilidad del paciente de tener la enfermedad si la prueba dio positivo. Listo, profe, gracias. Con gusto. Entonces, para el valor predictivo positivo, la fórmula nos dice, mire, lo que vamos a hacer es a dividir los verdaderos positivos, recordando que los verdaderos positivos son aquellos que mi prueba me dio positiva y que en la realidad están enfermos, sobre el total de positivos. Pero entonces acá hay que tener cuidado porque el total de positivos es con respecto al test diagnóstico que yo estoy generando. Es decir, el total de positivos aquí es la sumatoria de los verdaderos positivos más los falsos positivos, porque aquí se suma es todo lo que mi test, mi prueba diagnóstica me haya dado positivo. ¿Claro ese pedacito? Sí. Listo. Ay, qué pena que les volví a salir, pero era para ver si eran preguntas por el chat, pero ya volví a colocar la pantalla. Listo. Nos vamos a ir y ya vamos a hacer un ejercicio o un ejemplito. Profe, Hola. o sea, la fórmula quedaría quedaría el valor predictivo positivo sería verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos positivos. Es correcto, esa sería, digamos, la fórmula ampliada que yo acá en la diapositiva se las tengo simplificada como verdaderos positivos sobre total de positivos, pero si la ampliamos es así como tú la dices, verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más los falsos positivos, es correcto. Dale, profe, gracias. Con gusto. En relación con el valor predictivo negativo, lo que quiere decir es cuál es la probabilidad de que mi paciente esté verdaderamente sano debido porque ya que la prueba resultó negativa. Entonces la fórmula para poder, digamos, determinarlo es
el antónimo de la fórmula de ahorita. ¿Cómo así que el antónimo? Vamos aquí a coger a los verdaderos negativos, es decir, los que se me ubican en la casillita del extremo derecho inferior, y ese valor lo vamos a dividir sobre el total de negativos. Y el total de negativos es conformado por los verdaderos negativos más los falsos negativos. Entonces, valor predictivo negativo, probabilidad de que mi paciente realmente esté sano debido a que mi prueba dio negativa. Y para poderlo hallar, simplemente, o la fórmula es dividir los verdaderos negativos sobre el total de negativos de mi test diagnósticos. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ahorita tú mencionaste que la sensibilidad y la especificidad no tenían que ver con la prevalencia. Ajá. ¿Esto sí o no? Este sí tiene que ver con la prevalencia, pero todavía no les he mostrado cómo. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto, ya se los voy a mostrar cómo. Porque para efectos prácticos, obviamente yo acá y vamos a hacer como talleres que son muy puntuales, pero para efectos prácticos, cuando la prevalencia en la zona es muy elevada, casi que guíese por lo que le diga la prueba diagnóstica, pero cuando la prevalencia en la zona es bajita, ya vamos a mirar por qué no son tan confiables esas pruebas diagnósticas, ya vamos a mirar el por qué. Entonces vamos a mirar acá un ejemplito. No miren todavía ese cuadro anaranjado feo. Miremos. Profe, tú me vuelves a decir, porfa, la definición de valor predictivo negativo. Es la probabilidad de que el paciente esté realmente sano. Debido a que el resultado de la prueba diagnóstica realizada fue negativo. Listo, gracias. Con gusto. Entonces todavía, como les decía, todavía no miren esa tabla marrón fea, sino que nos vamos a enfocar en la tabla verdecita. Y en el enunciado, dímelo. ¿Usted me podría decir cuál es el total de los negativos? ¿Son los verdaderos negativos más que? El total de negativos son los verdaderos negativos más los falsos negativos. Listo, profe, gracias. Con gusto. Listo. Entonces estamos acá y nos dice el enunciado y vamos a mirar la tablita verde. El enunciado que nos dice, mire, se aplicó una prueba tamiz a 100.000 animales y me dicen de una vez que la sensibilidad de esa prueba es del 99% y que la especificidad de esa prueba es del 99%. Eso es todo lo que me dice el enunciado. Pero miren que aquí yo arribita les pongo un dato que es importante. Y les digo, la prevalencia es del 10%. Ese dato, ¿por qué es importante? Porque miren que acá en el enunciado solamente me están diciendo que hay 100.000 animales, que fueron lo que yo coloqué acá en el total de la población, y me están diciendo que una prueba tamiz que se quiere como implementar tiene una sensibilidad del 99 y una especificidad del 99.9, pero no me están diciendo ningún otro dato. Entonces, ¿yo cómo sé cuál es la realidad de pacientes enfermos y cuál es la realidad de pacientes sanos? Y ahí es donde yo les decía, ahorita, que no sé quién era el que me hacía la pregunta, profe, ¿cómo hacemos para ver cuál es la realidad? Yo les decía, pues por la sintomatología, por la gold estándar, o muchas veces, y en la práctica, generalmente lo que hacemos es con la prevalencia. ¿Por qué? A nosotros nos están diciendo que para este ejemplo la prevalencia de la patología es del 10%. Con ese dato, pues asumimos que el 10% de esa población va a ser los verdaderos enfermos o el total de enfermos, más que los verdaderos enfermos, el total de enfermos. En ese sentido, ¿qué fue lo primero lo primero que se hace cuando tenemos situaciones que esto sí es muy cotidiano que suceda? Que nos pongan a investigar o que nos digan, uy, se hizo esta prueba, ¿cuál es la probabilidad de que esos pacientes realmente estén enfermos? Esto es de los más cotidianos que a uno le preguntan. Entonces, miremos, si la prevalencia es del 10%, tenemos, o lo que se hizo fue, yo desde el total de la población
le saqué el 10%, es decir, lo multipliqué por 0.1. 100.000 por, no sé si alcanzan a ver el celular, que acá lo estoy repitiendo, por 0.1. ¿Por qué por 0.1? Porque 0.1 es lo mismo que multiplicar 100.000 por 10 y dividirlo por 100. Y eso me da 10.000. Ese 10.000 es lo que se asume es la población enferma. Por lo tanto, se asume que los 90.000 restantes son animales que están sanos. Hasta ahí estamos claros. ¿De dónde saqué este 10.000 y ese 90.000? Sí, ¿Me profe. repites, por favor, profe? Listo. Ese 10.000 y ese 90.000 lo saqué de acuerdo a la prevalencia que acá me están reportando. Acá, ¿qué es lo que más común nos va a pasar? Nos van a reportar que las prevalencias de las patologías y nos dicen el número de la prevalencia. Para el ejemplo, nos dijeron que la prevalencia era el 10%. Entonces, lo que se hizo fue sacar el 10% de la población total de los 100.000 animales y eso se asumieron como el total de animales enfermos. Y el 10% de 100.000 es 10.000. Y como son 100.000 animales, simplemente el complemento fueron 90.000 animales. En ese sentido, así fue como, digamos, saqué estos dos valores. Ahora sí quedó claro. Sí, muchas gracias. Listo. ¿Cómo se obtuvieron los otros valores? Entonces aquí vamos y miremos lo que nos dice el enunciado. Entonces el enunciado nos dice, la sensibilidad de esa prueba tamiz, la sensibilidad de la prueba tamiz es del 99%. Entonces, si me están diciendo que la capacidad de esa prueba tamiz para detectar enfermos en la población enferma es del 99%, lo que se hace es multiplicar esa población enferma por la sensibilidad que me están diciendo. Es decir, 10.000 por 0.99. ¿Por qué 0.99? Porque me dicen que es del 99%. Si yo hago esa multiplicación, me dice que el total de verdaderos positivos son 9.900. ¿Por qué digo que el total de verdaderos positivos? Porque es lo que vamos a colocar, que el test daría como positivo dentro de la población enferma. Claro, como se obtuvo ese 9.900. No, profe, ¿me podría volver a decir? Profe, ¿me repite, por favor? Claro que sí. Entonces, miren acá, miren acá. Miren acá, los 10.000 son los animales enfermos. Y en el enunciado me dice que la prueba tamiz que se usó tiene un 99% de sensibilidad. Aquí hay que recordar, sensibilidad es la capacidad de la prueba para detectar enfermos en la población enferma. Si me están diciendo que la sensibilidad es la capacidad de detectar enfermos en población enferma es del 99%, lo que se hace es multiplicar el total de infectados o el total de enfermos por esa sensibilidad, es decir, 10.000 por 0.99. Y si multiplico 10.000 por 0.99, eso me da 9.900. Claro. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. También, entonces, ¿qué pasa ahí? Me está diciendo, ahí la sensibilidad me está diciendo, ojo, que entonces esa prueba tamiz de cada 100 animales, enfermos me detecta 99 enfermos, pero entonces también de cada 100 animales enfermos me pasa uno como un falso negativo, es decir, me da negativo aunque el animal esté enfermo. Si lo llevamos a esta tablita, pues básicamente lo que les decía, los falsos negativos serían el complemento.
¿Cómo saqué yo estos 100? Básicamente, ¿qué le hace falta o cuánto le hace falta a 9.900 para llegar a 10.000? Que sería 100. Pero la otra forma, digamos, de hallarlo sería cuánto le falta a 99% para llegar al 100%, es que es 1. Entonces, lo otro o la otra forma que como lo podrían realizar es multiplicar 10.000 por 0.01, que es igual al 1%, y eso les va a dar 100 animales. Y ahí es, digamos, de donde saco ese 100. ¿Queda claro de dónde salió ese 100 y lo que significa ese 100? Niños. Niños. Sí, profe, quedó claro, gracias. Ah, bueno. Ahí me vuelvo a poner las diapositivas. Es que me salgo cuando no los escucho. Ya las voy a volver a ampliar. Entonces, ahora vámonos para la prevalencia, vámonos para la especificidad. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Miren, nos está diciendo que la especificidad, es decir, esa capacidad que tiene esta prueba para detectar animales sanos en la población sana es del 99.9. 99.9. ¿Cómo determinamos entonces los números que irían en esa columna de no infectados? Si el total de la población que está sana es de 90.000, 90, 1, 2, 3, esa población la vamos a multiplicar por la especificidad que nos dicen que tiene la prueba. ¿Y cuánto es la especificidad que nos dice? 99.9. Entonces lo multiplicamos por 0.999. Y acá es importante, deben de colocar los 3 nueves. ¿Por qué? Porque si colocan solamente 2 nueves, estarían trabajando con una especificidad del 99% y no con una especificidad del 99.9%. Cuando uno hace esa multiplicación, le da que de los 90.000 animales, la prueba realmente detecta como sanos a 89.910 animales. ¿Y qué pasa con los otros 90? ¿Cómo lo hallé? Básicamente, de la misma forma como hallamos el 100, es decir, haciendo la resta del total de animales sanos, restándole el total de animales sanos menos los animales verdaderamente negativos. Denme 2 segunditos, por favor, y me disculpa. Madrecita, tratar de no usar tantas vueltas que todo eso se me escucha. Qué pena con ustedes, chicos, pero yo creo que todos estamos en la situación de que en las casas no es el mejor ambiente y no tengo dónde más darle la clase. Entonces ahí me disculpan. ¿Quedó claro ese 89.910 y ese 90 cómo se obtuvo? Sí, profe, gracias. Listo. ¿Qué pasa? Miren aquí que lo que yo hice en la columna de los totales de las filas simplemente fue sumar 9.900 más los 90, que me da 9.990, y sumar los 89.910 más los 100 animales, y eso me da 90.010. Y todas esas sumas me dan igual el total de la población. Ahí viene la gran pregunta. Listo. Tenemos una prueba que se realizó en una zona donde la prevalencia es moderada para una patología X. Listo. Si esa prueba sale positivo, ¿qué probabilidad tiene mi animal de realmente estar enfermo? Entonces ahí es donde vamos a determinar el valor predictivo positivo, que lo pueden ver acá. Acá, digamos, está la fórmula simplificada. Valor predictivo positivo, 9.900, que son los verdaderos enfermos.
sobre los verdaderos enfermos más los falsos positivos, es decir, sobre el total de los positivos, que serían 9.990. Si hacemos esa división, eso nos da que el valor predictivo positivo es del 99%. ¿Qué quiere decir ese 99%? Que si yo hago esa prueba tamiz a mi población y el animal dio positivo, mejor dicho, el animal está enfermo, pues no le busque. 99% de probabilidad de que el animal esté enfermo. Eso casi que es asegurar que realmente no le busque pues otra patología. El animal tiene esa patología. Ahora, miren acá. Vamos a determinar el valor predictivo negativo. Valor predictivo negativo, probabilidad de que mi animal esté sano si la prueba diagnóstica realizada dio negativo. Verdaderos negativos, 89.910 sobre el total de negativos, 90.010. Cuando hacemos esa operación matemática, eso nos va a dar que el valor predictivo negativo da 99.8. ¿Qué quiere decir eso? Que si esa prueba tamiz le dio negativa, tranquilícese que su animal está sano. Y miren que acá no lo contrastamos, digamos, con una prueba GOL estándar. Aquí lo hicimos, fue lo que hacemos cotidianamente, de acuerdo a la prevalencia de la patología. Preguntas. Profe, los dos dieron 99%. Sí, los dos, solamente que el de valor predictivo negativo, el del valor predictivo positivo sí me dio 99 exacto y el otro me dio 99.8, pero pues sí, lo pueden dejar en 99% los dos. No hay como mayor lío por eso, realmente. Profe, la valor predictivo negativo es 89.910 sobre 90.000. 90.010. Porque el total de animales negativos es 90.010. Bueno, profe, gracias. Espérate que estoy rectificando la suma, que no vaya a ser que yo me haya equivocado. 100 más 89.910. Si no, el total de animales negativos es 90.010 animales. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí con esta tabla? Miren que en esta tabla tenemos diferentes grados o diferentes porcentajes de prevalencia y también, digamos, sobre todo, la afectación se da en el valor predictivo positivo. Tenemos diferentes niveles o diferentes porcentajes de valores predictivos positivos. Miren acá, cuando la prevalencia, digamos, aumenta, el valor predictivo positivo incrementa. Cuando la prevalencia disminuye, el valor predictivo disminuye. ¿Qué quiere decir esto? A mayor prevalencia de las enfermedades en las zonas, las pruebas diagnósticas son más confiables. A menor prevalencia de las enfermedades en las zonas, las pruebas diagnósticas son menos confiables por algo que pasa. Y les voy a mostrar esta tabla y ya vamos a hacer los ejercicios, pues al menos hacemos 1 o 2 para que nos quede claro. Miren que a medida que la prevalencia disminuye, los que van aumentando son los falsos positivos, porque a medida que la prevalencia en una zona disminuye, la probabilidad de que los animales realmente estén enfermos disminuye. Lo que aumenta es el error o que esas pruebas se equivoquen detectando como positivos a los animales que están realmente sanos, es decir, los falsos positivos se me van a incrementar.
¿cómo vamos? O cómo, yo acá les pongo varias tablitas y no las vamos a hacer todas, pero sí vamos a hacer por lo menos la primera. Miren acá, que en esta, acá yo les pongo varias tablitas y les pongo en cada tablita, en la parte superior de cada tablita, la prevalencia con la que se trabajó. Miren acá que en todas las tablitas trabajamos con exactamente la misma población, 100.000 animales, exactamente la misma población. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la cantidad de enfermos va a variar. ¿Por qué la cantidad de enfermos va a variar? Porque a medida que disminuye la prevalencia en la zona, la cantidad de enfermos en la zona también va a disminuir. En ese sentido, miremos, por ejemplo, la primera tablita que está en el costado izquierdo en la parte superior, donde nos dice que acá la prevalencia es del 1%. Acá me dicen que, que la prevalencia es del 1%. Igual, ¿cómo saqué todos esos datos? Igual que como lo sacamos en la tablita del 10%. Puse la población total y como me dicen que la prevalencia es del 1%, le saqué el 1% a las 100.000 animales y ahí me da que el total de animales enfermos serían 1.000 animales. ¿Cuál es la sensibilidad de la prueba con la que se está trabajando? La hice exactamente con las mismas características de la prueba del ejemplo, 99%. Entonces, si le saco o si multiplico 1.000 por 99%, eso me da que la prueba de cada 100 detectar 99 animales enfermos, entonces de cada 1.000 me va a detectar 990 animales enfermos y por lo tanto me va a detectar 10 animales como negativos aunque estén enfermos. De la población que quedó sana, que es el comentario de la prevalencia del 1%, serían 99.000 animales. Hice exactamente lo mismo. Me están diciendo que la especificidad de esta prueba es del 99.9%. En este sentido, lo que se hizo fue multiplicar los 99.000 animales por 99.9, es decir, por 0.999, y eso nos dio que los verdaderos sanos o los verdaderos negativos serían 98.900, un animal. Y este 99 básicamente lo obtuve como el complemento de lo que le falta a 98.901 para llegar a 99.000. ¿Qué pasa? Hice la sumatoria y eso me da que el total de positivos por la prueba diagnóstica en esa población de 100.000 animales, pero con una prevalencia del 1%, serían 1.089 animales y que el total de animales negativos por la prueba diagnóstica sería de 98.911. Miren aquí en la esquinita derecha en los dos primeros valores. Miren que acá saco el valor predictivo positivo. Y el valor predictivo positivo entonces lo obtuve dividiendo los verdaderos positivos para la prevalencia del 1%, que sería 990 animales, dividido el total de positivos para la prueba en esta población con prevalencia del 1%, que sería 1.089 animales. Y esa división me da que el valor predictivo positivo es del 91%. ¿Qué quiere decir eso? Que si el animal, si la prueba dio positiva, tiene 91% de probabilidad de realmente estar enfermo. Acá digamos, acá con estas prevalencias, me voy a devolver. Bien importante es, por ejemplo, siempre esos valores predictivos, como estamos en clínica y dependemos tanto como de estas pruebas diagnósticas, uno considera valores predictivos, digamos, aceptables o muy confiables por encima del 97%. ¿Por qué les digo eso de por encima del 97%?
Porque entonces ya ese 91%, y si miramos en esta tablita marrón, vemos esa disminución tan drástica que hay en esos valores predictivos con esas prevalencias. Ahí va, es que en lo que les decía ahorita, en zonas donde las enfermedades son raras, las pruebas diagnósticas, por más sensibles que sean, porque es que vea que esta prueba diagnóstica tiene una sensibilidad, me detecta 99 enfermos de cada 100 enfermos, no son muy apropiadas, porque la cantidad de falsos positivos cada vez que disminuye la prevalencia, se me va a incrementar esos falsos positivos, se me va a incrementar la probabilidad de que esas pruebas se equivoquen. Entonces, en la clínica, y ya vamos a hacer estos dos ejercicios, pero me voy a pasar acá. En la clínica realmente, cuando tenemos reportes de prevalencias, acá dice, yo les pongo que superiores al 50, pero realmente superiores al 30%, y que en Colombia muchas de nuestras enfermedades están por encima de ese número. Generalmente los valores predictivos positivos son superiores al 95, 97%, 99%. Cuando las enfermedades tienen prevalencias muy bajas, del 5%, del 4%, del 3%, esos valores predictivos nos van a dar positivos, valores predictivos positivos, nos van a dar por debajo del 90%. Entonces ahí no podemos confiar tanto en la prueba diagnóstica. Ahí nos tenemos que ayudar también de básicamente el conocimiento clínico y de esa anamnesis de los pacientes. Preguntas hasta este momento, chicos. Chicos y chicas. Profe, el que Dímelo. se afecta por la prevalencia es el valor predictivo positivo. Sí, si miran acá la tablita marrón, realmente el valor predictivo negativo no va a tener mayor implicación no va a tener mayor implicación en relación con la prevalencia. El que se va a ver altamente afectado es el valor predictivo positivo. Y es si la prevalencia está más baja. Sí, si la prevalencia está más baja. A medida que disminuye la prevalencia, como la cantidad de animales que realmente se van a ver afectados disminuye, incrementa la probabilidad de error en las pruebas diagnósticas, me incrementa los falsos positivos, y al incrementarse los falsos positivos, eso indudablemente va a hacer que ese denominador se haga más grande, y al hacerse más grande es por eso que esa división me va a generar o me va a quedar mucho más pequeña, y por eso es que el valor predictivo positivo se va a ver reducido. Listo, profe, gracias. Muchísimo gusto. Entonces yo acá les pongo 4 tablitas que las hice exactamente iguales, pero por ejemplo miren acá la de la prevalencia. Yo acá pongo prevalencia 0%, es decir, en una zona donde la enfermedad no está. ¿Qué hice yo acá? Simplemente saqué el porcentaje de infectados, pues si me dicen que 0, básicamente serían 0 los animales infectados, y con la especificidad del 99.9% me da que esos 100.000 animales, 99.900 serían verdaderos negativos, y 100 animales serían falsos positivos. Miren acá, numerador 0, denominador 100. 0 dividido 100 o 0 dividido cualquier otro número da 0. Es decir, esas pruebas en la zona que se haya realizado donde no haya presencia de la enfermedad y haya salido positivo, es un falso positivo. La probabilidad de que realmente el animal esté enfermo, aunque la prueba salga positiva, es del 0%. Claro ahí. Sí. Perfecto. Entonces miren que acá
Yo les pongo dos escenarios similares, pero diferentes en relación, vuelve y juega, con la prevalencia. Y dice, calcular el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo en dos zonas. Me dice, en las zonas analizadas se empleó la misma técnica diagnóstica. En la zona A, que sería el primer cuadrito, la prevalencia de la enfermedad es del 20%. Y en la zona B, que es el segundo cuadrito, la prevalencia de la enfermedad es del 2%. Y me dicen que la prueba que se utilizó tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 90%. Es decir, que la prueba que se utilizó de cada 100 enfermos que haya me capta o me diagnostica como enfermos a 95 y de cada 100 sanos que haya me capta o me diagnostica como sanos a 90. ¿Listo? Vuelve y juega. Me dicen que las dos poblaciones tienen 1000 bovinos o 1000 cerdos o el animal que quieran, ¿cierto? Y hice exactamente el mismo ejercicio. Zona A, ¿cuál fue el total de infectados? Simplemente generé o calculé el 20% de 1000 y el 20% de 1000 me da 200. Y para la zona B hice exactamente lo mismo, simplemente que acá me dicen que la prevalencia es del 2%, por lo tanto el 2% de 1000 es 20. Y con esos, digamos, con esos totales complementé. Los no infectados en la zona A serían 800 y los no infectados en la zona B serían 980. ¿Cómo sacaríamos entonces los verdaderos positivos de la zona A? ¿Cómo se sacarían los verdaderos positivos de la zona A? Si me ven haciendo, estoy con el celular para la calculadora, no es que esté chateando ni nada, niños. ¿Listo? Estoy haciendo también las fórmulas matemáticas. Entonces, ¿cómo sacaríamos otra vez esos verdaderos positivos? Profe, multiplicando por la sensibilidad. Multiplicando por la sensibilidad, exactamente. Entonces, multiplicamos 200 por, me dicen que la sensibilidad es del 95%, es decir, por 0.95. Y si multiplico eso por 0.95 me da 190. Lo mismo hacemos, digamos, para la especificidad de la zona A. La especificidad... Profe, ¿me repite tan amable ese último pasito? Claro, claro que sí. Entonces, me dice, para poder sacar los verdaderos positivos, lo que tengo que hacer es multiplicar el total de enfermos por la sensibilidad que me dicen que tiene la prueba. Y me dice el que tiene la prueba una sensibilidad del 95%. Entonces, lo que hago es multiplicar 200 por 0.95. 0.95. Y eso me da 190. Ahora, para hallar, digamos, la cantidad, vámonos para el cuadrito A, para hallar la cantidad de verdaderos sanos o verdaderos negativos, lo que hago es el antónimo de lo que acabo de realizar. Es decir, cojo a los 800 que están sanos, y los multiplico por la especificidad, que es la capacidad de detectar animales sanos en población sana. Entonces los multiplico por 0.90 y eso me da 720. En ese sentido, entonces ya digamos con estos dos, simplemente termino de diligenciar el cuadrito. ¿Cuánto le hacía falta a 190 para llegar a 200 y cuánto le hacía falta a 720 para llegar a 800? Y de igual forma, para llenar estos totales de la columna de total, simplemente sumé 190 más los 80 y 720 más 10. En la prevalencia o en el cuadrito de la prevalencia del 2%, hice exactamente lo mismo. 20 por 0.95 y
980, disculpen, por 0.90. Así lo hice, no hice nada más. Ahora viene la pregunta del millón, que quiero que me la contesten, a ver, una o dos personitas. ¿Cuál es el valor predictivo positivo para el primer cuadrito, para el cuadrito de la prevalencia del 20%? Profe, 190 sobre 270. Ese sería el valor predictivo para el cuadrito de la prevalencia Del 20%. Profe, se te cayó el audio, no se te escuchó. Los verdaderos positivos sobre 270, y eso nos da 190 dividido 270, 0.70.13. No se me escuchó. Sí, casi se me escucha. ¿Ya me escuchan? Listo, profe, ya. ¿Ya escucho? Profe, quedamos en que dio 0.70. Espérate, se me cayó el internet. ¿Otra vez escuchando? ¿Aló? Sí. Sí, profe, ya. Listo, voy a volver a compartir y ya vuelvo a retomar la idea. Entonces, estábamos acá y hallamos el valor predictivo positivo para la zona A, que nos dio 70.3. ¿Qué quiere decir esto? Que en la zona donde la prevalencia es del 20%, haciendo esta técnica diagnóstica que capta de cada 100 enfermos a 95 como enfermos y que capta de cada 100 sanos a 90 como sanos, si esta prueba diagnóstica sale positiva, la probabilidad de que mi paciente tenga la enfermedad es del 70.3. ¿Buena o mala? Realmente no es muy buena. Realmente no es muy buena, es algo como moderado. Ahí que nos toca hacernos pegarnos de la clínica, básicamente. Vamos a mirar el valor predictivo positivo de la zona de prevalencia del 2%. ¿Cuánto nos dio el valor de predictivo positivo de la zona B? 19 dividido 117. ¿Cuánto nos dio ese valor predictivo positivo? 0.16. Es decir, 16%. La probabilidad de que el animal realmente esté enfermo debido a que esa prueba diagnóstica dio positiva es solamente del 16%. Probabilidad de uno equivocarse ahí, probabilidad de que el animal realmente esté enfermo ahí, es no nula, no muy baja, pero sí es una probabilidad, digamos, baja en términos generales. Vuelve y juega. Estos son ayudas diagnósticas, y por más que confiemos, ahí por eso les insistía tanto de la importancia de saber la prevalencia de las enfermedades en toda la gente critica que se sigan haciendo estudios de prevalencia, pero es lo que nos va a dar a nosotros también la posibilidad de generar unos adecuados diagnósticos, porque las ayudas diagnósticas actualizando se pueden equivocar gravemente con esas probabilidades de que los animales realmente tengan las patologías.
¿Cuánto nos dio el valor predictivo negativo en la zona A? Acá estoy haciendo también la división. Profe, 0.58. 98.6%. 98.6. Miren que a diferencia del valor predictivo positivo, si la prueba dio negativo, pues el animal casi que 98.6, casi que tenemos una muy buena seguridad de que el animal no está infectado. Si la prueba dio positivos, 70%, moderada, no es como que uno diga, uy, sí, ya puedo afirmar que el animal está enfermo, pero si da negativo, sí puedo tranquilamente, digamos que asegurar que el animal está sano. ¿Cuánto nos da el valor negativo, valor predictivo negativo del segundo cuadrito? 882 dividido 883, 99.8. Miren que los valores predictivos negativos no se ven muy afectados, pero para descartar procesos como tal, digamos que las pruebas, independientemente de la prevalencia, son buenas, pero para generar diagnósticos, las pruebas, por más buenas que sean, ahorita lo veíamos con una prueba y decíamos que tenía una sensibilidad del 99, acá lo hicimos con una sensibilidad del 95. Las pruebas por la dinámica poblacional y por esa presentación de las enfermedades en las diferentes zonas, sí se genera o sí nos dificulta la generación del diagnóstico solamente con ellas. Hasta ahí, claro. Perdón, chicos, que les dejé de compartir. Sí, profe. Listo, ahí voy a volver a compartir las diapositivas que fue que me salí sin culpa. Entonces, aquí empieza, digamos que hay otro pequeño concepto que a veces nos va a ser de utilidad, sobre todo para generar trabajos de investigación, porque los que les digo, nosotros no conocemos mucho la prevalencia verdadera de muchas patologías. Nosotros conocemos a veces las prevalencias aparentes. Entonces aquí surgen estos dos conceptos. Uno que es la prevalencia verdadera y otro que es prevalencia aparente. La prevalencia verdadera o la prevalencia real se Profe, se te dañó. Profe, no se te escucha. Ya voy, que yo sí las estoy escuchando a ustedes, pero ustedes no a mí. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, ya. Listo, perfecto. Voy a dos prevalencias importantes. La prevalencia real o la prevalencia verdadera del total de enfermos en la población y la prevalencia aparente o relativa es el total de positivos en la población. Y acá me voy a devolver entonces a la que veníamos trabajando, a esta diapositiva del ejercicio. Miren acá, para poder determinar acá, por ejemplo, en este primer cuadrito, la prevalencia Qué pena, ¿me repites la pregunta que no te escuché bien? ¿Me puedes, por favor, volver a decir qué es la prevalencia verdadera? Claro que sí. La prevalencia verdadera o prevalencia real es en la totalidad de enfermos que haya en la población sobre el total de la población, mientras que la prevalencia relativa o prevalencia aparente es el total de positivos
población. Entonces aquí vamos a mirar esto con estos cuadritos del ejemplo que tenemos. Mira. Profe, qué pena, se silenció, pues se cayó el Dímelo. audio. ¿Y cómo es la prevalencia relativa? No te preocupes. La prevalencia relativa es el total de positivos sobre el total población. Listo, profe, gracias. Los gustos. Entonces vamos a mirar acá en los cuadritos algo. En el primer cuadrito, la prevalencia real sería 200 porque es el total de enfermos sobre la población, sobre 1000. Es decir, la prevalencia real es del 20%, la que me dijeron que había. En el segundo cuadrito, la prevalencia real sería 20 sobre 1000, es decir, del 2%, la prevalencia que había. Pero miremos la prevalencia aparente en ambos cuadritos. Miren que en el primer cuadrito, la prevalencia relativa o la prevalencia aparente me dicen que es el total de positivos sobre total de la población. Para el efecto del primer cuadrito, ¿cuál sería la prevalencia aparente? 190 sobre 1000. No, porque es el total de positivos, no los verdaderos positivos, sino total de positivos. 270 sobre 1000. Exactamente. Total de positivos, entonces el total de positivos es 270 dividido 1000. La prevalencia aparente para el primer cuadrito es del 27%. ¿Cuánto es la prevalencia aparente para el segundo cuadrito? 19 sobre 1000. No 19 sobre 1000, sino 117, porque es el total de positivos, entonces sería 117 sobre 1000, y eso nos daría que la prevalencia aparente para el segundo cuadrito es del 11.7%. ¿Qué pasa con eso? Que usualmente, cuando digamos en zonas donde la prevalencia, digamos, real es alta, esa prevalencia aparente va a ser bastante similar, pero cuando tenemos zonas con bajas prevalencias, la prevalencia aparente va a sobreestimar a la prevalencia real. Y miremos en estos dos casos. Miren que en los dos casos la prevalencia aparente fue superior a la prevalencia real. En ambos casos, esa prevalencia aparente fue superior. En uno o en el primer caso, la prevalencia aparente fue del 27%, mientras que la real fue del 20%. Y en el segundo caso, la prevalencia aparente fue del 11%, mientras que la real fue del 2%. Entonces ahí hay que tener cierto cuidado. Y vuelvo y repito, ¿por qué cierto cuidado? Porque muchas veces nosotros no conocemos la prevalencia real. ¿Qué pasa cuando no conocemos la prevalencia real? Cuando no conocemos la prevalencia real, podemos por lo menos tratar de identificarla para el grupo de animales el cual estamos tratando. Y a esto es a donde también los llamo a que ustedes ya están en
quinto, sexto semestre, y recuerden que ustedes también pues dentro de sus prácticas pueden hacer trabajos de grados y sería muy bacano hacer muchos porque con esto realmente casi nadie trabaja, hacer muchas prevalencias de muchas enfermedades y digamos que no es muy difícil. Entonces vamos a mirar cómo se hallaría la prevalencia real en caso de que no la conozcamos. Miren acá, tenemos un ejercicio que nos dice, se emplea una prueba con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 90%. Esto es del ejercicio anterior. El total de animales de la prueba fue 270 animales dentro de los 1000 animales muestreados. Si se dan cuenta, esos datos que les coloqué allá fueron estos datos de la primera tablita. No fue otra cosa. Son los mismos datos de esa tablita. Entonces me dicen que calcular la prevalencia real. Hay una fórmula para poder calcular esa prevalencia real cuando no la conozcamos. ¿Cómo se calcula esa prevalencia real? Y aquí sí, pues se las voy a dictar aunque ustedes la ven copiada, pero es que no, pues no sé cómo más decírselas. Es la prevalencia aparente más la especificidad de la prueba que se está realizando, menos 1, todo eso sobre la sensibilidad más la especificidad menos 1. Esa es la fórmula matemática que se genera. Profe, Hola. pues cuando yo hablo de especificidad, ¿sería por ese porcentaje o por lo que yo saco en la tabla con especificidad? ¿Cómo así? Pues que, por ejemplo, nosotros sacamos como los verdaderos positivos con la sensibilidad, ¿cierto? Sí. ¿Es con ese valor que yo utilizo la fórmula o es con el porcentaje de sensibilidad? Para la prevalencia real es con el porcentaje de la especificidad. Entonces, por ejemplo, me voy a devolver a la tablita. Mira que la especificidad me la están dando 90%. Entonces, con el porcentaje que yo haría es con el 0.09, con el valor de la especificidad, no con la cantidad de animales que me den positivos de acuerdo a este valor, sino con el valor proporcional que me estén dando de la especificidad, que para el caso de este ejemplo es del 90%. Listo. Profe, por eso, pues yo creo que lo que Lau te estaba preguntando es que si ponemos 90% o 0.9. Bueno, si eso es lo que me están preguntando, lo ideal es decir, miren que yo acá todo lo trabajo con 0.27 en lugar de 270, es mantener como la misma dinámica. Si vamos a trabajar con 270, 95, 90 en números, digamos, redondos, trabajar todo con números redondos. Si vamos a convertir estos porcentajes en números, digamos, decimales, también sacar como la proporción para no mezclar como el total de animales con proporcionalidad. Entonces, miren que yo acá, los animales positivos o la prevalencia fue del 27%, yo la puse también en 0.27, es decir, si vamos a trabajar con 27, 95, 90, trabajar todo en los mismos valores que no va a pasar absolutamente nada, o si los vamos a transformar a decimales, transformar todo en decimales y no va a pasar nada. De ambas formas nos va a dar exactamente lo mismo, pero no combinar. Gracias, profe. Con gusto. Entonces, miren, la prevalencia aparente nos dio, y es del ejercicio pasado, porque el total de positivos fue de 270 sobre los 1000 animales, entonces la prevalencia aparente es del 27%, que yo acá lo transformé a 0.27, más la especificidad que me la dicen que es del 90%, menos 1, sobre la sensibilidad, que es 95% o 0.95, más 90% o 0.90 menos 1. Si quieren, hagan que yo acá también con la calculadorcita lo estoy volviendo a hacer, 0.27 más, pero hay que ser cuidadosos y en abrir los paréntesis para que las calculadoras no se vayan a trocar, más 0.90
menos 1, cierro paréntesis, eso me da 0.17 y si hago la suma del 0.95 más 0.90 y a eso le resto 1, eso me da 0.85 y al hacer esa división, ¿qué obtengo? 0.2. 0.2 o lo que es lo mismo si lo multiplico por 100 al 20%. Es decir, miren que teniendo, por ejemplo, y esto es a nivel muy práctico y les vuelvo a repetir, esto es muy útil sobre todo si queremos hacer trabajos de investigación que realmente estamos muy cortos de trabajos de investigación. Podemos hacer, por ejemplo, un estudio con todos los animales que han salido positivos para X o Y o Z enfermedad y con eso hacer una aproximación a la prevalencia real de la zona que tenga esa enfermedad, porque no conocemos muchas veces esas prevalencias reales. Entonces, mucho de lo que nosotros hacemos es asumir. Acá hice exactamente el mismo ejercicio, pero con el segundo cuadrito, con el de la prevalencia del 2%. Entonces, miren que la prevalencia real, acá fue lo que hice fue 0.117 porque con el segundo cuadrito nos había dado 117 animales positivos. Entonces 117 dividido 1000, eso nos da 0.117 más los mismos datos que me dieron, una especificidad del 90% y una sensibilidad del 95%. Y habiendo realizado esto, nos da que la prevalencia real sería el 2%. Entonces, son como formas de hallar diferentes o hallar todos los datos dependiendo de la información que a mí me proporcione o que yo disponga en el medio. Preguntas hasta ahí. Profe, ¿me puedes volver un momentito, por favor? Sí, la puedo devolver un momentico, claro. Preguntas, dudas, inquietudes. No, profe. Listo. ¿Qué pasa con esto? Miren, con mucho gusto. Aquí, por ejemplo, vuelvo a colocar el concepto de sensibilidad y el concepto de especificidad, pero con una pequeña variación, y es en relación con los datos. Porque todo lo que habíamos venido, digamos, hablando en términos de sensibilidad y especificidad de las pruebas diagnósticas es para cuando se le realiza a un animal como en particular, pero muchas veces lo que hacemos es aplicársela a un grupo poblacional de animales. Entonces, la sensibilidad, cuando estamos hablando, digamos, ya en hatos o en grupos poblacionales, fincas, granjas o lo que sea, digamos que se cambia un poquito. Miren que acá es la capacidad de detectar al menos un positivo en un hato infectado, en un hato enfermo. La capacidad de detectar positivos en un predio positivo. ¿Sí? Simplemente digamos que ampliamos la definición y ya no la dejamos en capacidad de detectar animales enfermos en población enferma, sino al menos un positivo en hato como población enferma. Y la especificidad es la capacidad de obtener solamente resultados negativos, solo resultados negativos, cuando se aplica, digamos, a la totalidad de los animales que no estén enfermos. Entonces, miren que acá los conceptos no es que cambien, simplemente que los enfocamos. Especificidad igual, capacidad de obtener resultados negativos o detectar sanos en los hatos que no están infectados, en los hatos que están sanos, es lo mismo. Y la sensibilidad, capacidad de detectar o de obtener un resultado positivo en los hatos que estén infectados o en los hatos que estén enfermos. Miren que ahí no cambia, pero acá cambias un poquito, es en relación como con la fórmula para poder determinar la sensibilidad, digamos, a nivel como general de una granja. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos en una granja estamos haciéndole, digamos, la misma prueba, exactamente como la misma prueba en manera simultánea a muchos animales, ¿cierto? Entonces ahí
digamos, cuando hacemos esto, en relación con la sensibilidad, se incrementa la capacidad de que salgan animales positivos. La sensibilidad del hato suele incrementarse cuando se lo hago, digamos, de manera simultánea a varios animales, mientras que la especificidad tiende a disminuir. La sensibilidad tiende a aumentar y la sensibilidad y la especificidad tiende a disminuir. Esta fórmula, y les digo la verdad, es como un poquito enredada, pero bueno, ¿cómo nos dicen que podemos hallar la sensibilidad en el hato? Entonces nos dicen que es una fórmula de unas constantes, básicamente nos dicen 1 menos, ya les voy a decir qué es esto de la fracción de muestreo, por la sensibilidad que nos diga la prueba diagnóstica que tiene, elevado a la cantidad de animales infectados. Entonces acá, digamos que fracción de muestreo es como el tema un poquito que hay que entrar a mirar qué es. La fracción de muestreo no es otra cosa sino la cantidad de animales o la proporción de animales que se hayan analizado. Entonces vamos a mirar este primer ejemplo de la parte derecha y me dice el ejemplo, calcular la sensibilidad en el hato. Me dice, se hizo una prueba con una sensibilidad, es decir, con una capacidad para detectar 90 animales enfermos de cada 100 animales enfermos, con una sensibilidad del 90%. Y me dicen que se analizaron 100 animales. También me dice que animales positivos por la prueba fue de 6 animales y me dicen que la población total era de 100 animales. Miren acá, la fórmula matemática nos dice que es 1 menos 1, que son unas constantes, que esas no van a cambiar, y me dicen que a eso hay que, multiplicar la fracción de muestreo, que hay que multiplicar la fracción de muestreo por la sensibilidad. Y yo acá les coloco 1. ¿Qué quiere decir 1? Miren que acá me dicen que se analizaron 100 animales, es decir, se analizó el 100% de la población. Ese 1 hace relación a ese 100% de la población. Lo mismo, si yo fuera a trabajar en lugar con 0.90 y en lugar de 0.90 pongo 90%, acá en lugar de poner 1 colocaría 100. Sí, pero como yo trabajé con 0.90, en lugar de 100 coloco 1. Y esto lo elevo a 6. ¿Por qué a 6? Porque es el número de animales que dieron positivos para la prueba. Profe, o sea que la fracción de muestreo es la cantidad de animales que analizo. Sí, la cantidad o proporción de animales que se analizan. Ya vamos a ver con el otro ejemplito, con el 30, cómo cambia, pero sí, esa es la cantidad de animales analizados. Listo. Cuando desarrollamos esa fórmula matemática, y que los que trabajamos, que no es lo ideal, pero bueno, los que trabajamos con calculadora, para hacer ese exponencial en las calculadoras científicas, pues es muy fácil porque aparece como el exponente o aparece también, pero en los celulares aparece esto que es como un triangulito incompleto chiquitico. Ese es el que le hundimos y ahí sí luego ponemos el número 6. Entonces ese es como gorrito, como triangulito incompleto, el que uno coloca para poder generar elevarlo a la 6. Cuando hacemos esa fórmula matemática, miren acá que la sensibilidad ya no nos dio 90%. La sensibilidad que para la prueba, digamos de manera individual, estaba del 90%, se incrementó al 99%. Es decir, en el hato, esta prueba tiene muchos mejores resultados detectando, digamos, en grupo animales positivos que trabajando de manera individual.
Preguntas hasta ahí. Listo. Miremos el segundo ejemplo que me dicen. Calcular la sensibilidad en el hato. Y me dicen, se empleó una prueba también con una sensibilidad del 90%, pero miren que acá ya no se analizó el 100% de los animales. Acá se analizó solamente 30 animales. Y que esos 30 animales dieron 6 positivos y que la población era de 100 animales. Profe, se te dañó el audio. Bien, se me dañó el audio. Vamos a mirar. Ya. Sí. Profe, se te dañó, fue como la señal. Aló. Aló, aló. Ya, profe. Pues sí, Ya regresó. Ya Sí, regresó. Listo. Ya voy a volver a colocar las diapositivas. Perfecto. Entonces miren que acá, miren que aquí, básicamente, este 0.3 es la proporción de los animales muestreados. Vuelve y juega. Si en lugar de poner el 0.90 coloco ese 90%, acá coloco es 30, digamos, el número de animales. Entonces, depende, pero no, que no me vayan a generar la confusión de colocar 0.90 y 30, porque ahí sí generan distorsiones en los resultados. Entonces, manejar siempre como la misma dimensión. Si hacemos el desarrollo de esta fórmula, aquí lo que podemos observar es que la sensibilidad del hato, miren acá, 84.8. Pero entonces ustedes dirán, profe, usted no dijo que la sensibilidad, digamos, en términos generales, aumentaba y aquí disminuyó. Y aquí disminuyó en contraposición con lo que pasó en el primer ejemplo. Eso es algo que tiene mucho que ver con la cantidad de animales a muestrear. ¿Qué es lo que siempre se sugiere? Y por eso pongo como el ejemplo con la proporción de 30%. Siempre se sugiere que cuando estemos en terreno, cuando estemos en fincas y estemos realizando pruebas diagnósticas o pruebas tamices mejor para detectar animales enfermos, mínimamente muestreemos el 60% de la población, porque muestreando el 60% de la población podemos garantizar que esa sensibilidad individual de la prueba realmente se incremente. Si muestreamos menos cantidad de animales, esa sensibilidad en el acto, por el contrario, puede disminuir por la proporción tan baja de animales analizados. Preguntas. No, profe, está bien. Listo. ¿Qué pasa con la especificidad del hato? La especificidad del hato en términos generales, y me voy a devolver para que recordemos la definición, miren que dice que es la capacidad de obtener solamente resultados negativos, digamos que en el hato o en el predio o en la finca que no está contaminada. Esa capacidad de obtener solamente resultados negativos a medida que se analizan, digamos, más animales, esa capacidad se va a ir siempre viendo disminuida. Entonces, la fórmula es simplemente el valor de la especificidad, ¿cierto?
exponenciado o elevado, si se eleva, se pone como el exponencial del total de animales analizados. Entonces, miren acá, se empleó una prueba con una especificidad del 90% y se analizaron 50 animales. Simplemente, se coloca en la calculadora, pueden colocar 90 y porcentaje y colocar elevado a la 50 o pueden colocar 0.90 elevado a la 50. Y eso nos da que la especificidad en el dato se reduce a 0.51%, porque el resultado de eso nos da 0.0051 multiplicado por 100, eso da 0.51. ¿Qué quiere decir eso? Y me voy a devolver. Que la capacidad de que en el dato solamente se obtengan resultados negativos casi que es cero. Que por más que queramos, con una especificidad, digamos, moderada, algún resultado positivo va a surgir. Esa especificidad o esa capacidad de solo detectar los sanos se va a ver muy, muy disminuida. Profe, o sea que si yo lo hiciera con 90, pues, o con el porcentaje completo en vez de en decimales, me toca poner el signo de porcentaje. Sí. Porque si no, él te lo lee no como 90%, sino como 90%. Él no sabría que es como una relación, entonces sí. Gracias, profe. Con gusto. Miremos el otro ejemplo. Dice, calcular la especificidad en el dato. Se empleó una prueba, pero miren que yo acá le cambié la especificidad y le coloqué el 99% y que se analizaron 30 animales. 0.99 elevado a la 30, eso nos da 0.73. ¿Qué quiere decir eso? Miren que esa especificidad de lograr individualmente detectar a 99 animales sanos, a medida que se va, digamos, generando mayor cantidad o se le va realizando simultáneamente a mayor cantidad de animales, esa capacidad de detectar sanos se me va disminuyendo porque se incrementa, vuelve y juega, infortunadamente, la capacidad de generar falsos negativos. Miren acá, esta tablita no se la tienen que aprender de memoria, no, nada. Yo simplemente, digamos, señalé aquí como en rojito el 0.52 porque a nosotros nos dio 0.51, algo muy cerquita al 0.52, cuestiones de decimales, el 73.97 que fue el otro que nos dio, este 84.8 no recuerdo por qué lo señalé y el del 100% tampoco recuerdo por qué lo señalé, pero la idea acá es que miren, en esta primera página, en la paginita que está al lado izquierdo, tenemos son relaciones, digamos, de sensibilidad. Entonces acá nos reportan, digamos, la sensibilidad como individual que van de los valores, vea, del 100%, 99%, 99.5, 99, 90, 80, 70 y así. Miren que hay tres cositas que pasan. Miren que acá me dicen que si se muestrea a 100 animales y el número de animales infectados o cantidad de animales infectados, esas tablitas continúan, esas tablitas son súper largas. Yo simplemente puse pues ahí como algunos ejemplitos para que vayan viendo. Miren que, por ejemplo, si una prueba individualmente me dice que tiene una sensibilidad del 50%, por ejemplo, estoy buscando que me salga el clic aquí para poderme guiar, acá en la última lineecita, miren que a medida que se la hago, digamos, o que muestreo a la totalidad de los animales, al 100% de los animales, a medida que más animales positivos voy como detectando, la sensibilidad se va incrementando, siempre la sensibilidad va incrementando. Miren aquí que si solo muestreo 50% de los animales de la producción, miren que la sensibilidad siempre, en todo momento va incrementando. Lo mismo aquí, que si la sensibilidad, si solamente muestreo, digamos, a baja proporción de los animales, la sensibilidad, digamos que en general, va incrementando en términos generales. Y miren que capaz es exactamente lo contrario
en relación con la especificidad. Miren que acá están, digamos, como los tamaños en generales, pues, o algunos tamaños de atos de atos o de granjas, ¿cierto? De la cantidad de animales. Y aquí lo que nos ponen básicamente son diferentes especificidades que arrancan desde el 99.9 hasta aquí como hasta el 80 y las tablas siguen porque esas tablas son gigantes. Y lo que podemos observar es que siempre, digamos que a mayor cantidad de animales que le vamos haciendo, miren que las especificidades en todas las filitas van de manera decreciendo. Entonces, siempre que hacemos las pruebas diagnósticas en los atos, las sensibilidades van a incrementar y las especificidades en términos generales van a disminuir. Preguntas hasta ahí, chicos. No, profe, todo quedó súper claro, gracias. Listo. Igual, entonces, yo no sé por qué la grabación dice que de 2 horas 15 y cuando apenas vamos a terminar súper bien la clase a las 9, pero bueno, ya voy a dejar de generar la grabación. Necesito, porfa, porque no me acuerdo. Nosotros el viernes, la clase de nosotros es la de 7 a 9 o la de 9 a 11. La de 7 a 9. La de 7. 7 a 9, 7 a 9, listo. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Yo les voy a mandar un taller de qué? De esto que estamos empezando a ver, de ayudas diagnósticas. La idea es que lo miren, pero la idea es que el viernes entre todos resolvamos, digamos, el taller para que nos quede muy claro este tema. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe. Listo. Gracias. Listo, niños. Entonces voy a dejar de grabar profe, y listo. apenas esté la grabación, yo les envío el link de todas formas y los espero ver el viernes. Se me cuidan mucho. Listo, profe, gracias. Gracias, Chao. profe. Gracias, Se profe. cuidan. Chao.